Hola, bienvenidos de nuevo a Emociones, Conexión Vital. Hoy continuaremos con la segunda parte del módulo 2 de Conexión e Inclusión sobre políticas institucionales que favorecen la inclusión y la equidad en la educación. Recuerda que puedes parar el video y volver atrás todas las veces que lo necesites. En el tema 1 de este módulo, que vimos en el video anterior, abordamos las principales políticas nacionales e internacionales de los últimos 30 años sobre educación inclusiva. En el tema 2, vimos algunas definiciones clave del Decreto 1421 de 2017 y las responsabilidades que tienen los establecimientos educativos en la educación inclusiva. En el tema 3, hablaremos de las políticas de los establecimientos educativos. Recordemos algunas de las políticas y herramientas que direccionan la vida institucional, sin olvidar que todas estas políticas deben responder a la diversidad de características de todos los miembros de la comunidad educativa. No olvidemos que el proyecto educativo institucional contiene el horizonte institucional, el manual de convivencia, el plan de estudios y el sistema institucional de evaluación de estudiantes. Para la gestión institucional, contamos principalmente con la Guía 34 y el Índice de Inclusión de la UNESCO que nos orientan acerca de cómo hacer la autoevaluación institucional con criterios de calidad e inclusión para planear y gestionar el mejoramiento institucional. Asimismo, también contamos con los sistemas de apoyos en la gestión escolar. Recordemos también que el proyecto educativo institucional es la estrategia diseñada por la institución para responder a las necesidades básicas de aprendizaje, desarrollo y participación de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el lugar donde funciona la institución. Es decir, este proyecto es la estrategia política de la institución para responder a la diversidad. ¿De qué? De características, necesidades e intereses de todos los niños, niñas y adolescentes a los que sirve. No es el proyecto de la institución, es el proyecto para esa comunidad. La pregunta nunca debe ser ¿qué tipo de institución somos nosotros? Sino qué tipo de proyecto educativo institucional necesita esta comunidad. Si esta última pregunta se formula y resuelve muy, pero muy bien, el proyecto educativo institucional con toda seguridad va a ser inclusivo. ¿Cómo lograr que el proyecto educativo institucional contemple en su misión y visión la inclusión y la equidad en la educación? El decreto 1421 de 2017, a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene en cuenta 6 principios clave para la educación inclusiva, que deben ser declarados en la misión y visión institucional. Número 1, calidad. El proyecto educativo institucional debe hacer explícito el acceso a una educación de calidad, es decir, una educación que le permita a todos los estudiantes alcanzar aprendizajes de calidad para su vida y su proyecto de vida. Número 2, equidad. El proyecto educativo institucional debe hacer explícita la equidad, la forma en que va a identificar y satisfacer las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Número 3, diversidad. El proyecto educativo institucional debe hacer explícito el enfoque en la diversidad y no en la uniformidad.
Esta última considera que todos los estudiantes son iguales entre sí, aprenden de una única manera y deben ser educados de esa única manera. Este enfoque en la uniformidad ha dejado históricamente a la mayoría de los estudiantes por fuera. Número 4. Pertinencia. El proyecto educativo institucional debe dar cuenta de cómo su currículo y planes de estudio son los adecuados para cada estudiante. Número 5. Participación. El proyecto educativo institucional debe dar cuenta de cómo va a propiciar la participación académica, social, deportiva, artística y comunitaria, entre otras, de todos los estudiantes y los demás miembros de la comunidad educativa. Número 6. Interculturalidad. El proyecto educativo institucional debe dar cuenta de cómo va a garantizar la exploración y el desarrollo de su diversidad cultural y el encuentro e interacción de todas las culturas que confluyen en su territorio. Miren, es súper necesario que el proyecto educativo institucional esté relacionado con programas y proyectos locales que se sustentan en políticas nacionales dirigidas a la población diversa y con discapacidad. Ojo, es necesario que tenga en cuenta los planes de desarrollo nacional y local, las agendas intersectoriales y pues las agendas de los diferentes colectivos que representan la gran riqueza de la diversidad. El proyecto educativo institucional también debe promover el desarrollo, aprendizaje y participación de todos los niños, niñas y adolescentes, ojo a esto, reconociéndolos como seres únicos y diversos. El manual de convivencia es uno de los elementos más importantes del proyecto educativo institucional. Por tanto, una de las políticas institucionales fundamentales. ¿Cómo incorporar los fundamentos de la inclusión y la equidad en el manual de convivencia? El manual de convivencia debe apuntar a que todos los miembros de la comunidad educativa, nuevamente, reconozcan, respeten y valoren la diversidad, con el fin de que todos puedan compartir la experiencia de vivir y aprender en igualdad de condiciones. Atención, el manual de convivencia, en segundo lugar, debe establecer con claridad los derechos y deberes que el estudiante con discapacidad tiene consigo mismos y con toda la comunidad. Tercero, el manual de convivencia debe incorporar nociones sobre la resiliencia, definida como la habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. Esta pregunta sobre políticas institucionales vuelve a ser muy clave. ¿Qué plan de mejoramiento institucional necesita nuestra comunidad? ¿Cómo contemplar en la autoevaluación y el plan de mejoramiento institucional los fundamentos de la inclusión y la equidad en la educación? El plan de mejoramiento institucional debe incorporar procesos de formación docente en pedagogía y didácticas innovadoras y flexibles que hagan posible la educación inclusiva y el enfoque en la diversidad. Segundo, el plan de mejoramiento institucional
debe apuntar a la articulación de los proyectos transversales entre las diferentes áreas. Miren, cuanto mayor sea esta articulación, mayores serán las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Tercero, el plan de mejoramiento institucional debe tener en cuenta los planes individuales de ajustes razonables, o sea, los PIAR, de modo que facilite el tránsito armónico de todos los niños, niñas y adolescentes entre los diferentes niveles y grados y las diferentes sedes institucionales. Si un plan de mejoramiento institucional no tiene en cuenta las barreras con las que se encuentran los estudiantes con discapacidad y los apoyos y ajustes razonables que requieren para superar esas barreras, el plan empieza y termina siendo excluyente. Así que gracias por haber escuchado esta parte. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para este ejercicio te voy a pedir que pares el video, respondas la pregunta, puede ser una hoja de papel, puede ser al aire y continuamos con el video. Al final, pues te voy a decir las respuestas y tú vas a contarte a ti si conseguiste la respuesta correcta. Detén el video entonces y responde cuál es el documento de gestión al que se refiere este párrafo. Detén de nuevo el video y responde cuál es el documento de gestión al que se refiere este otro párrafo. Deténlo otra vez y responde cuál es el documento de gestión al que se refiere este nuevo párrafo. Veamos ahora otros elementos de las políticas inclusivas para garantizar trayectorias educativas completas. Existen diversos apoyos humanos, técnicos, tecnológicos que el establecimiento debe formalizar desde la gestión escolar para dar respuesta a los requerimientos de los niños, niñas y adolescentes, de manera que se garantice su plena participación en las actividades que se desarrollan en el contexto escolar y posibiliten el desarrollo y pleno aprendizaje de todos los estudiantes. Existen también ajustes físicos que facilitan el acceso y la movilidad de esta población en los diferentes ambientes escolares. Entre los apoyos humanos que se pueden requerir para una efectiva inclusión se encuentran los docentes de apoyo pedagógico, que acompañan a los docentes de aula para cualificar su práctica pedagógica en relación con los apoyos y ajustes que los estudiantes requieren. Otros apoyos humanos son el intérprete de lengua de señas colombiana y los modelos lingüísticos para la población con discapacidad auditiva. También están los guías intérpretes y los mediadores comunicativos que apoyan a las personas sordociegas y a personas con discapacidad múltiple, con trastornos del espectro autista o con cualquier dificultad en la comunicación, el lenguaje y el habla. También están los tiflólogos que prestan su servicio a estudiantes con discapacidad visual. Entre los apoyos técnicos y tecnológicos para el acceso a la información y la comunicación que deben gestionar la institución está los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que brindan posibilidades para la comunicación distintas al habla. Entre estas están tableros de comunicación, cajas de anticipación, los sintetizadores de voz y muchos más. También están los materiales didácticos adaptados, herramientas como libros, juegos con diferentes texturas, sonidos, colores, contrastes, braille y muchos más. Entre los apoyos informáticos y tecnológicos
Tenemos lectores, magnificadores de pantalla, pulsador de teclados, el puntero cefálico, líneas braille, impresoras braille, audiolibros, lupas manuales o digitales, escáneres y hay otra larga lista súper buena para los estudiantes. Como docentes y directivos debemos acompañar a la Secretaría de Educación en el diseño e implementación del plan de accesibilidad con criterios de diseño universal arquitectónico y normas técnicas de accesibilidad como la NTC 6047 del ICONTEC. Así que si no la has explorado ni leído, esta es la oportunidad para que lo hagas. El sistema institucional de evaluación de estudiantes como política institucional debe tener en cuenta la diversidad de la población y centrarse en su progreso, nunca en su estancamiento. Recuerden, no existe un sistema institucional de evaluación para los estudiantes con discapacidad y otro para los estudiantes sin discapacidad. La institución tiene total autonomía para definir criterios de evaluación y promoción, atención a esto, que respondan a las necesidades básicas de aprendizaje de sus estudiantes y sean absolutamente coherentes con las características del contexto. Las políticas de evaluación deben, primero, definir escalas valorativas, teniendo en cuenta la diversidad de aprendizajes y apreciando la autonomía del docente en el aula. Porque si el docente conoce muy bien al estudiante, tiene la autonomía para definir qué evaluarle y cómo hacerlo. Segundo, para lo anterior, los docentes deben concentrarse en los acontecimientos del día a día. Observar a niños, niñas, adolescentes y adultos y organizar la información para establecer qué y cómo están aprendiendo. Tercero, se deben ofrecer múltiples formas de expresión de la información y dar al estudiante la posibilidad de expresar sus aprendizajes según sus habilidades y sus características. Las políticas sobre la promoción de los estudiantes con discapacidad deben tener en cuenta que el decreto 1421 de 2017 no plantea la promoción automática. Al contrario, garantiza la continuidad del estudiante en la misma institución, toda vez que haya un progreso permanente. Tercero, promueve la autonomía para decidir los criterios para la promoción. Miren, en conclusión, la institución adquiere el compromiso de definir para el nuevo año no solamente la garantía de continuidad en la misma institución, sino unos ajustes razonables que le permitan al estudiante vivir una experiencia distinta, con mayores oportunidades para aprender y desarrollarse en condiciones de equidad. Las políticas institucionales sobre la promoción de estudiantes deben tener en cuenta, en primer lugar, los resultados de la valoración pedagógica y el PIAR del estudiante. Por tanto, deben dar cuenta de quién es el estudiante, con qué barreras se encuentra y mediante qué ajustes o apoyos puede superar esas barreras.
Segundo, las trayectorias educativas completas que hagan posible el progreso permanente del estudiante también deben ser tenidas en cuenta en las políticas institucionales. Tercero, las competencias desarrolladas. Miren, recordemos que el decreto 1421 de 2017 nos propone varias herramientas para conocer a los estudiantes y hacer que los demás miembros de la comunidad educativa que están a su servicio puedan conocerlos también. La primera herramienta es la valoración pedagógica. La segunda, el plan individual de ajustes razonables. La tercera, el acta de acuerdo sobre cómo los docentes, directivos docentes, docentes de apoyo pedagógico, docentes orientadores y principalmente las familias van a acompañar al estudiante y garantizarle los apoyos y los ajustes que necesita para sus procesos permanentes de aprendizaje. Cuarta herramienta es el informe anual de competencias desarrolladas sobre qué sabe hacer el estudiante y cómo ha conseguido sus progresos. Recuerden que todas estas herramientas que nos propone el decreto 1421 de 2017 van en la historia escolar del estudiante, que es su hoja de vida que le va a acompañar a todas las instituciones donde él vaya. Las políticas institucionales sobre la promoción de estudiantes también deben tener en cuenta, esto es súper clave, suena obvio, el proyecto de vida del estudiante y finalmente los factores de riesgo que pueden generar la deserción del estudiante. Así que bueno, muchas gracias por haber hecho este recorrido. Recuerden repetir una y otra vez el video si así lo necesitan o verlo con algunos compañeros docentes. El documento de gestión al que se refiere este párrafo es el proyecto educativo institucional. Miren, le corresponde al área de gestión directiva incorporar estos principios y conceptos en la carta de navegación institucional para convertirlos en cultura. Recuerdan que lo que primero que vimos fue culturas inclusivas e integrarlos a las prácticas sociales y pedagógicas. El tercer módulo es sobre prácticas. Esto último lo logra a través del manual de convivencia. El documento de gestión al que se refiere este otro párrafo es el manual de convivencia. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque esta es la política institucional que debe establecer las disposiciones para superar cualquier forma de exclusión o discriminación que impidan el acceso, permanencia y promoción de los estudiantes con discapacidad. El documento de gestión al que se refería el tercer párrafo es el Plan de Mejoramiento Institucional, que debe establecer cómo se van a incorporar la educación inclusiva, el diseño universal para los aprendizajes, los apoyos y adaptaciones propuestos en los planes individuales de ajustes razonables y cómo traducir todo esto en acciones afirmativas, es decir, medidas o políticas que se puedan llevar a cabo para evitar cualquier forma de exclusión o discriminación. Finalmente, te invitamos a realizar la estrategia 3, 2, 1, de manera que nos compartas por correo electrónico o WhatsApp tres aprendizajes concretos sobre el módulo de políticas.
2 retos o desafíos que tienes tú como docente de aula, de apoyo, orientador o directivo. Y una pregunta que haya surgido en ti a partir de los temas abordados en este módulo. En tu correo recibiste las instrucciones de 2 pequeñas actividades que te servirán para profundizar en los contenidos y afianzar los aprendizajes. La primera, Aprendiendo de otros, es un video sobre el diseño y aplicación de políticas institucionales en la Escuela Normal Superior de Neiva. La segunda, que se llama Recordando Ando, es un ejercicio de falso y verdadero sobre lo abordado en este módulo de políticas. Un abrazo muy inclusivo para ti y gracias por contribuir a que todas las niñas, niños y adolescentes puedan recorrer el camino completo de la educación. Así que, chao, nos seguiremos viendo en los próximos módulos.